Bien, continuando con la segunda entrega de la serie que hemos denominado la mística segunda bestia de Apocalipsis, debemos de hacer algunas reflexiones previo a continuar con el desarrollo de este tema visto desde la óptica que nos han entregado en revelaciones. Y estas reflexiones son muy importantes porque atienden a ciertas particularidades y peculiaridades que son fundamentales mencionar o, en otras palabras, hacer ver. No es posible para una persona particular querer entender algunos aspectos que se desarrollan con este personaje, con este carácter del fin, si no puede eh, entender de dónde toma este carácter o este personaje su influencia y sus poderes. O sea, por eso debemos de hacer reflexiones sobre algunos aspectos o tópicos que son fundamentales para después contextualizar el desarrollo de los eventos. Y es que esta reflexión es atinente a algunos conocimientos que forzosamente debemos tratar en lo posible sin desviarnos del camino que hemos ya trazado. Eso es fundamental, no perder ni la brújula ni el norte, porque si no nos vamos a encontrar en un momento determinado, en un momento X, en otro lugar que no era el que pretendíamos desde el inicio de esta enseñanza seguir y llegar. Eso es necesario. También es necesario que entendamos que esto que vamos a hablar tiene un sentido fundamental que nos va a permitir ilustrar y remembrar algún conocimiento que está catalogado como para algunos antiguo, para otros muy antiguo y para otro sector un conocimiento ya olvidado. Y es que este conocimiento de lo místico es un conocimiento que a través de la historia ha generado extraordinarias revoluciones y controversias. Porque personas de una edad, cuando me refiero de una edad me refiero a una época o a un tiempo, personas de una edad o de una época o de un tiempo pretenden conocer, desarrollar, evolucionar un conocimiento que no es de su época. No sé si me estoy dando a entender. A través de los tiempos, en la porción de la historia que nos han dejado, aunque alguna historia ya sabemos nosotros que ha sido manipulada, pero en alguna porción de la historia han sobrevivido algunas, diría yo, civilizaciones
han sobrevivido, podría decirse también, algunas enseñanzas o algún conocimiento. Pero cuando este conocimiento, visto desde el punto de su, de su influencia, ya sea a través de textos, libros, objetos, simbología o tradición oral, ha llegado al conocimiento de las personas, siempre se han encontrado con un problema extraordinario, que es un conocimiento de una época que quiere ser entendido en otra época. Para poner un ejemplo así rápido, abuelo de pájaro, podemos utilizar, por ejemplo, el conocimiento de las profecías de Nostradamus, que fueron escritas en un tiempo y que quieren ser interpretadas en nuestro tiempo. Y eso ha generado que mucha profecía no tenga ni sentido o haya sido mal utilizada o mal interpretada. Entonces, por eso nosotros hablamos en etapas de conocimiento, ya sea antiguo, muy antiguo, y otro ya olvidado. Porque ese es el problema que nosotros enfrentamos. Muchos de los casos de conocimiento de las cosas, ya sea por su fuente, porque es escrito, o porque está en un artefacto, o porque está en un jeroglífico, o porque viene de una tradición oral, o de un pergamino, o de un libro, bueno, podrían decirse tantas cosas. Pero el problema que tenemos, que debemos entender es que es o un conocimiento antiguo, o un conocimiento muy antiguo, o es un conocimiento ya olvidado. Y eso ocurre porque la era en la que nos encontramos dista mucho de esa era en la que se perfeccionó, se perpetuó, se enseñó, se reveló, se mostró estos conocimientos. Dicho de otra forma, menos formal, debemos desempolvar antiquísimos textos que nos sirvan, que nos ayuden, que nos den ese plus, ese más, ese valor agregado, aunque estemos claros que ya no orbitan en el presente en el que nos encontramos. Y es que uno de los problemas de la humanidad ha sido que el conocimiento se ha ido extraviando o perdiendo, ya sea el caso. Y de repente este conocimiento que se ha extraviado o se ha perdido, que debió ser parte de los anales de la historia, pero que no quedó en ella, nos hace a nosotros miopes, torpes o tontos para entender el desarrollo de ciertos eventos o ciertos acontecimientos, como el que hoy estamos analizando. Y es que el problema es que si usted no tiene, si no es versado, si no ha estudiado, si no está en la materia o en la ciencia de su vida, el conocimiento místico, difícilmente usted va a entender las cosas.
porque no está en usted. Yo he encontrado personas que confunden lo místico con lo esotérico. Y también gente que revuelve lo místico con el misticismo. Y no digamos otras corrientes que se desprenden de esto. Pero volvemos a discutir, no es el tema que vamos a tratar. Entonces imagínense ustedes que en el primer estadio que debemos observar es el de las cosas. Terreno místico que en este tipo de lenguaje tiene otros valores, valores propios de otro tipo de disciplinas. Se debe siempre poner en contexto este tipo de enseñanzas, ya que la naturaleza que las rige requieren y exigen un sinnúmero de protocolos, reglas y principios inherentes en la ciencia en estudio. Volvemos al mismo punto de partida. Quien no entienda la disciplina mística cometerá graves y grandes errores a la hora de su apreciación, comprensión y aplicación de la materia. O sea que en otras palabras nos referimos a cómo este tipo de tiempo debemos entender, o sea, en nuestro tiempo, o sea, lo voy a plantear mejor. O sea, lo que yo quiero decir es que tenemos que entender un tiempo que ya no existe en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque puede ser un tiempo ya pasado, un tiempo antiguo, un tiempo olvidado y desconocido por muchos casos. Entonces, por eso hacemos algunas aclaraciones. Y como primera base vamos a establecer lo siguiente. Místico y misticismo son dos corrientes totalmente diferentes y que no deben confundirse por nada en el mundo. Y es que esto es lo interesante del asunto, que muchas personas que han estudiado lo místico eh, a veces han cometido el error de fundirlo con el misticismo porque según ellos es aplicable, se unen, son compatibles. Cuando el místico sabe que esa ciencia es una ciencia bien, por decir un lenguaje propio de lo místico, es bien hermética. Y cuando nosotros hablamos de hermética, hablamos de hermetismo. Y cuando hablamos de hermetismo, hablamos de las disciplinas, del conocimiento, de los principios, de los valores que rigen la ciencia de Hermes Trismegisto, a quien se le indica como, ¿cómo se llama? El que enseña, el que revela, el que muestra el camino, por decir un caso en el texto del Kybalión. Para los que hemos leído ese tipo de textos, sabemos cómo se llama, que el mismo está regido por una serie de principios. Y principios que le parezca o no al lector,
le interese o no le interese, crea que le sirve o no le sirve, esté o no esté de acuerdo, debe respetar. Así en sí, debe respetarse. Pero para que una persona entienda, se compenetre, transpire hermetismo, tiene que aplicarse a una serie de disciplinas que hoy en día en lo particular abiertamente no se practican. Así de sencillo, abiertamente no se practica. Pero la mayoría de gente quiere, ¿cómo se llama? Desarrollarse en ese tipo de disciplinas, de ciencias, y no están dispuestas a concentrarse, disciplinarse, dedicarse, y podría continuar dando más referencias, pero ese no es el sentido. Entonces, ¿por qué nosotros estamos hablando o tratando de acercarnos a ver este tipo de ciencias? Porque lo místico se rige por protocolos, reglas, disciplinas, procedimientos, y podríamos continuar. Y el que no los entienda no va a comprender por qué hay ciertas cosas en las escrituras que se hablan y no se entienden aparentemente, pero es la falta de conocimiento. Y eso, en definitiva, es muy malo y es muy peligroso. Por eso creemos nosotros como necesario dar una especie de inducción somera, ligera, con relación a estas cosas, porque tenemos que estar claros. Y eso de que tenemos que estar claros nos permite captar la idea, entender de que no vamos a entrar a estudiar de manera profunda estas corrientes, porque nos desviaríamos del camino, y ese no es el sentido de este estudio. Es posible que haya gente que le interese y que le guste y hasta le atraiga. Pero ese ya es otro asunto. Así que vamos a tratar de traer a valor presente un conocimiento ya olvidado y poco comprendido en nuestro tiempo. Porque es cierto, lo místico como disciplina, como ciencia, muy difícilmente hoy en día se lo van a poder explicar. Lo que sí va a ver usted es que algunas corrientes se digregaron y saltaron al misticismo. Vaya, por ejemplo, si usted ve, ¿cómo se llama? Algunos grupos, usted le va a llamar la atención su composición. Y esta composición tiende o tiene una tendencia de acuerdo a la influencia misticista con la que han sido, ¿cómo se llama? Rociados.
Por ejemplo, prueba de ello usted puede ver a los agnósticos. Y cómo se llama, y así sucesivamente yo podría mencionar otros grupos, pero no es la idea eso, solo es para que se tenga claro, para que se sepa de dónde viene esto. Y eso es importante porque debemos saber que existen muchos tributarios que enriquecen el conocimiento. Dentro de los textos conocidos podemos atrevernos a citar el que ya habíamos hablado anteriormente, que es el Kybalión, así como otros tales como el libro egipcio de los muertos, porque hay varias versiones de este texto, pero también hay otros desconocidos que nos atreveríamos a citar, por ejemplo, el de los enigmas. Otro sería el de los poderes y un último, aunque hay muchos más, el de los portentos. Como dije, esto es una ciencia y como tal, la ciencia está enriquecida por mucho conocimiento antiguo, antiquísimo y conocimiento ya olvidado. Pero nuestra intención en este momento es más que usted tenga una especie de panorámica hacia adelante, largo, profundo, de que lo místico es una cuestión bastante, para estos tiempos, compleja. Y lo es porque las escuelas del conocimiento desaparecieron. Los maestros ya no existen. Y los textos, los que han sobrevivido, eh, el entendimiento de ellos está bien complicado. Porque no hay quien explique, no hay quien enseñe, no hay quien entienda. Y eso ya es un asunto bastante complicado. Como ven, hemos empezado en esta sección, en esta segunda entrega, a poner como quien dice alguna claridad en el entorno oscuro de las cosas. Siempre los invitamos a escribirnos al correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com. También los invitamos a visitar la página web laultimaiglesia.com. Ahí pueden encontrar un repertorio de conocimiento. Eh, Pueden también accesar a las diferentes plataformas que tenemos de enseñanza, o si quieren escribirnos, ahí están los WhatsApp o el Telegram. El asunto es que dejamos eso para que por si hay algún interés más allá. En esta segunda entrega solo quisimos acercarnos un poco a este asunto. Como pueden verlo ustedes, no es simple, no es fácil, no es sencillo, pero creemos que estamos dejando las bases para cuando expliquemos cosas más profundas. De antemano agradecemos la atención a esta segunda entrega. Vamos a continuar en otra entrega avanzando, porque es un camino largo el que hemos tomado con relación a este carácter especial en las escrituras. Y lo que nos resta es esperar, saber de ustedes y, si Dios lo permite, continuar con nuestra enseñanza. De antemano, muchas gracias.